Actualmente, como todos sabemos, asistimos a un proceso de privatización, por una parte de trasvase de fondos públicos hacia negocios privados, pero también una fase de privatización, de lo que sería una privatización interna. Es decir, los centros educativos en estos momentos empiezan a comportarse ya como empresas, ¿no? Con la LOMCE hay un director que es un empresario, hay unos productos que son los niños y hay unos clientes que son los padres. Es decir, como si estuviésemos hablando verdaderamente de una empresa. Pero es más, a pesar de que muchísimas voces hemos salido en estos últimos años en contra de esta privatización, sigue uno sorprendiéndose la facilidad con la que muchísima gente está renunciando al derecho a la educación. Usted dice, no, yo tengo libertad para ir a pagar, o sea, para renunciar a mi derecho a la educación, para ir a pagar. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí va mi parte de mentiras. ¿Qué está pasando para que se haya creado una lógica o un sentido común en el cual resulta que uno puede perfectamente renunciar a un derecho? Derecho a la educación pública tendría que ser que la escuela más cerca de mi casa es la mejor porque es la que más cerca de mi casa confío y participo plenamente en ello. Y estamos renunciando completamente a ello. ¿Cómo se renuncia a un derecho sin que, es decir, tranquilamente, ¿no? Pues poniéndole otro? Y ahí viene toda esta parte de las mentiras. El primer derecho que se opone al derecho a la educación en esta trama ficticia del poder es el derecho a la libertad. Cuando nos hablan de la libertad de las familias a elegir centro. En esta idea, que ahora voy a intentar profundizar un poco en ella, por una parte tiene unos efectos devastadores para la educación pública, el establecimiento de una zona única, como sucede en Madrid, la publicación de rankings porque los padres tienen derecho a estar informados, y esto lo que hace es publicar unos rankings que las familias escojan y lo que va produciendo progresivamente es una polarización porque dado, según la LOMCE, que la dotación va a depender del puesto en el ranking, lo que vamos a tener es escuelas que cada vez tengan más dotación, escuelas que tengan problemas y que en vez de tener más dotación van a tener menos dotación. Cuando se está hablando de libertad de elección de las familias, se está obviando algo muy claro y es, yo creo que has insistido en ello, es por una parte decir, se hace abstracción completamente de una estructura social. La libertad es mentira, esto me parece que lo decía Galeano, o sea, uno puede ser libre y ir a un supermercado, pues usted comprar lo que quiera, ya, pero si no tienes ni un duro en el bolsillo, no tienes ninguna libertad, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que veamos en qué consiste esta libertad ficticia que nos están vendiendo. Después en el debate, probablemente hay muchas palabras, como hay mucha gente, pues no, a lo mejor no le da tiempo a preguntar a todo el mundo y entonces yo os puedo proponer desde aquí decir, bueno, pues mira, os voy a dar la oportunidad de elegir. O preguntan los que tienen una A en el apellido o preguntan los que tienen una S en el apellido. Sois libres de elegir. Lógicamente, cualquiera de los que estáis aquí, dado que no sois muy sumisos, porque por eso estáis aquí, diréis, a ver, perdona, o sea, ¿no sería más sensato el que, a lo mejor pues lo hiciéramos por temas o pusiéramos un número, unos minutos máximo para preguntar, etcétera, y estaríais empezando a buscar criterios, estaríais participando, no dais por bueno lo que yo ya he dicho, no dais por bueno la libertad no consiste en elegir entre dos cosas que te dan, la libertad consiste en construir las opciones. Y en esa construcción, que es la participación, es donde se halla la libertad. Cuando nos dicen, uy, los padres son libres de elegir el centro, pero una vez que lo han elegido, ahí se callan, es la LOMCE, porque ahí ya no tienen ninguna posibilidad de participar, lo que nos están es mintiendo directamente. Eso no es libertad, eso es una fantasía, eso es un engaño. Es fundamental asociar el concepto de libertad al concepto de participación, al concepto de participar en las opciones sobre las cuales podemos elegir y no asumir que las opciones nos vienen dadas.